Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal del Joan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani, bienvenido Dani. Hola, ¿qué tal? Y nada, hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre el tema de la igualdad. ¿Qué es la igualdad? ¿Qué tipos de igualdad hay cuando nos referimos a ella? Y bueno, si al fin y al cabo es buena, mala, natural, ¿no? ¿Qué relación tiene con la política? ¿Cómo lo utiliza la política? Y nada, entonces me gustaría que Dani nos hiciera una pequeña introducción acerca del tema para empezar a hablar sobre ello. Sí, bueno, la cuestión de la igualdad es una de las banderas principales de movimientos políticos, sobre todo de izquierda, aunque no necesariamente. Y uno de los problemas que tiene las apelaciones que se hacen en discursos políticos a la idea de igualdad es que muchas veces no se hace una definición medianamente congruente de a qué se están refiriendo. Muchas veces mucha gente habla de la cuestión de la igualdad, pero muy pocos parece que estén refiriéndose a lo mismo o que sepan de qué estamos hablando. Yo creo que se puede dividir la cuestión de la igualdad en tres grandes bloques. Es decir, podemos hablar por un lado de igualdad jurídica o igualdad formal, podemos hablar por otro lado de igualdad política y luego podemos hablar también de igualdad material o igualdad económica. Entonces hay diversos autores y diversas propuestas que defienden alguno de estos o los tres tipos de igualdad y sin embargo también hay bastantes críticas que se le pueden hacer a cada uno de a cada una de estas tres principios de igualdad. Entonces, podemos empezar a hablar de la igualdad jurídica y igualdad formal, si te parece. Me parece perfecto, porque, bueno, cuando hablamos de igualdad jurídica, muchas veces la frase es igualdad ante la ley, ¿no? En plan, piden igualdad ante la ley. Pero a mí me gustaría que nos contaras un poco qué significa esto, qué implica, y también, bueno, cuando dicen ante la ley, pues, ¿a qué ley? Y eso, háblanos un poco, sí, de esta, de la igualdad formal. Bueno, primero, en primer lugar, decir que la idea de igualdad ante la ley no es por sí misma algo bueno, y eso debería ser evidente para todo el mundo, porque si la ley en cuestión es una ley mala, que todo el mundo esté sometido a la misma ley, pues no tiene, o mala, o absurda, o ridícula. Pues que todo el mundo estuviese sometido a esa ley no sería algo positivo. Por ejemplo, se podría poner una ley para que todos los ciudadanos de un determinado país a las 7:30 de la tarde tengan que dar saltos a la pata coja mientras dan golpes con un látigo en la espalda. Bueno, pues del hecho de que todos estuviesen sometidos a esa ley no implica que eso fuese algo positivo. Estamos todos sometidos a eso, pues es algo malo para todos, no es algo bueno. Sí, que Pero algo en malo general, cuando no lo hace bueno. no, claro, que luego sea compartido por todos, pues no. Lo que pasa es que, como suele decir, la miseria normalmente busca compañía. Entonces, muchas veces se utiliza también la apelación a la igualdad ante la ley. Cuando a alguien le está pasando algo malo, pues quiere que le pase mal también a otro. Sobre todo esto pasa, por ejemplo, con las cuestiones de los impuestos. Muchas veces sí se atacan los evasores, pero no es tanto por cuestiones de justicia, sino por cuestiones, yo tengo que pagar y ese no tiene que pagar. Entonces, pues se persiguen ese tipo de cosas de esa forma. Exacto. Pero bueno, cuando se habla normalmente de igualdad jurídica se refiere a que todo el mundo está sometido de una misma forma, como ya dijimos, a una determinada ley. Y esto en sí mismo tampoco es necesariamente, no es que sea este tipo de igualdad, el problema no es con que sea por sí mismo malo, sino que más bien tiene poco que ver, relativamente poco que ver con la idea de igualdad. La igualdad en sentido estricto es una idea matemática. Es como aparecen, por ejemplo, las ecuaciones. En unas ecuaciones tú tienes dos lados de la ecuación y aquellas cosas que aparecen en un lado son perfectamente intercambiables con las que están en el otro. Entonces, cuando hay ese signo de igualdad es que son perfectamente idénticos los dos términos de los que estamos hablando. Sin embargo, cuando hablamos de igualdad formal o igualdad jurídica, más bien nos estamos refiriendo a otro principio, que es el principio de la universalización, que el principio de la universalización viene diciendo que todos aquellos individuos, un principio moral, que todos aquellos individuos
si vamos a juzgarlos, pues si los casos son similares, los resultados deberían ser también similares, exceptuando aquellos casos en los que haya otras razones, otros motivos que justifiquen un tratamiento diferente. Como los Es decir, por atenuantes, ejemplo, por ejemplo. atenuantes, por ejemplo, serían uno de ellos, o sí, por ejemplo, Y los la agravantes. edad y los agravantes también, claro. Entonces, si existen ese tipo de consideraciones jurídicamente, entonces eso justificaría un tratamiento diferenciado, pero en aquellas circunstancias en las que las situaciones sean la misma, pues nadie puede pedir o solicitar un tratamiento diferencial o un privilegio. Y eso no es necesariamente, eso no tiene ningún tipo de problema. El problema sería determinar cuáles son los derechos que tienen las personas y cómo se articulan esos derechos. Pero, por ejemplo, para un libertario, y sobre todo un libertario si fuese del estilo Rothbard, que insiste tanto en la cuestión de los derechos de propiedad, pues el principio de universalización se aplica perfectamente. Todos los seres humanos tienen derechos a propiedad, luego hay que ver efectivamente si alguien es o no propietario legítimo de un determinado recurso, pero siempre que sea propietario legítimo de un determinado recurso y alguien agreda o robe o haga cualquier cosa contra esa propiedad, pues tiene que recibir un determinado resultado jurídico si hay un conflicto. Y todos aquellos que se encuentren en una posición similar tienen que tener resultados similares. Entonces, este principio no tiene muchos problemas. El problema es eso, que normalmente se confunde con la idea dentro sobre todo, se une a la idea de los estados democráticos, que se llama como el Estado democrático y social de derecho. Es decir, que en las democracias además tenemos el Estado de Derecho y los estados de derecho pues establecen también un principio de igualdad formal que permite que no existan privilegios. Y esto, teniendo en cuenta la existencia del Estado, es imposible de conseguir, entre otras cosas, porque tenemos, según la teoría libertaria de clases, en todo Estado siempre hay como mínimo dos clases, es decir, aquellos que producen y luego aquellos que viven de lo que los otros producen. Es decir, hay algunos que producen y pagan impuestos y hay otros que viven de los impuestos que otros pagan. Entonces es imposible que exista igualdad formal cuando hay un grupo de personas, como por ejemplo sean burócratas o sean funcionarios o otro tipo, que viven de los impuestos y hay otros que pagan esos impuestos. Es decir, existen consumidores de impuestos netos y existen pagadores netos de impuestos. Entonces no hay igualdad jurídico formal. Por eso es una tontería cuando se dice que todo el mundo, todos tenemos que pagar impuestos. O Hacienda somos todos. Eso no es verdad porque luego si se hace el cálculo de lo que unos aportan y de lo que reciben, habrá necesariamente algunos que aporten de forma neta y habrá otros que reciban de forma neta. Entonces no todos reciben y no todos pagan. Hay algunos que pagan y otros que reciben. Por lo tanto, no están sometidos a una igualdad formal, no jurídica en ese sentido. Y por eso en las democracias o en los estados modernos este tipo de igualdad pues no se puede decir que existe. Además, bueno, muchos de estos movimientos sociales que, bueno, que proclaman o que intentan hacer, favorecer esta igualdad, ¿no? Como los hombres y las mujeres tenemos que ser iguales y todo esto, al final lo que acaban también es apoyando eh, a efectos reales desigualdad formal, ¿no? Ante la ley, con políticas como la ley de violencia de género, así, que diferencia pues, las penas si eres un hombre de una mujer, o bueno, hay otras muchas leyes que diferencian ya por edad, o etcétera. Entonces, que también la línea esta entre cuando hablan de igualdad es muy fina, ¿no? Porque muchas veces no la aplican las propias democracias o la propia generación de legislación positiva no se basa en esos principios de supuesta igualdad. Sí, la idea básicamente se basa en decir como hubo un determinado grupo de personas que fue oprimido durante mucho tiempo, pues ahora se le van a aplicar un determinado tipo de reglas especiales para corregir esa opresión que los situó a la situación de desigualdad y que entonces llegaremos a corregir en un futuro.
tiene como mínimo dos problemas, que es decir, el hecho de que, como se suele decir en inglés, two wrongs don't make a right, o sea que dos errores no hacen un acierto, y además que esa supuesta justificación temporal de que en determinado momento hasta que se corrija esa situación y entonces estemos todos en un mismo nivel de juego, pues es también básicamente una farsa, porque esto siempre se tiende a prolongar de forma eterna en el tiempo, y no solo eso, sino que siempre se encuentran nuevas situaciones o nuevos grupos que padecen de este tipo de cuestiones y que entonces requieren ese tipo de medidas. La solución natural desde un punto de vista libertario, además, sería también siempre que haya habido una efectiva vulneración de derechos, lo que se puede reclamar es una compensación de aquellos que fueron los agresores. Pero tienes que poder identificar a quiénes son los agresores y esos serían los que tendrían que compensar a los agredidos. Lo que no puedes hacer es una división artificial entre supuestos agresores que a lo mejor no cometieron ningún acto concreto para justificar este tipo de medidas. Por lo tanto, todas esas políticas pues son muy problemáticas, digamos. Y además ese último punto que dices es súper preocupante, ¿no? Porque todo el mundo puede entender que si mi padre o mi tía cometen un delito, no se me puede cargar a mí la pena o no se me puede tratar a mí de una manera diferente por tener algo en común con ellos, aunque sea un lazo familiar cercano. Como la gente no puede entender que no se puede aplicar pues eso, a todo un sexo, tal, una situación concreta en un determinado momento, aunque hubiera una situación de desigualdad o de opresión o como quieras llamarlo, no se justifica de ninguna manera que ahora haya gente totalmente inocente que esté pagando o que que se presente desigual ante la ley simplemente por su género o por tal, por lo que pasó un día y sin ninguna relación. Vamos, lo que dices tú, completamente, siendo completamente inocentes. Es como vivir en el mundo del absurdo. Pero bueno, vamos a pasar a hablar del siguiente, de la siguiente forma de igualdad de la que estábamos hablando, de la igualdad política que decías, y eso, nos haces un resumen de a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad política. La desigualdad política normalmente se refiere, en términos muy básicos, así muy simplificado, es una idea muy relacionada con la democracia y se refiere a que nadie debe tener un mayor poder político de forma injustificada, es decir, que todos debemos partir con el mismo poder político. Y en democracia esto quiere decir que todas las personas tienen que poder votar y que el voto de todas las personas debe valer lo mismo. Y que entonces la democracia es valiosa en este sentido porque existe o proporciona esta igualdad política. Normalmente suele justificar así, se dice como se puede justificar diciendo como que la democracia es un bien intrínseco porque al otorgar el mismo poder de voto, es decir, al hacer que todo el voto de cada uno pues tenga el mismo valor que el de los demás, pues conseguimos que ninguno esté en una situación de dominación sobre los otros. Entonces, por un lado, tiene unas virtudes expresivas porque estamos expresando que todos más o menos somos iguales, y por otro lado tiene virtudes en el sentido de conseguir que nadie pueda oprimir a los demás. Y este principio, bueno, pues también es un poco absurdo, entre otras cosas porque, primero, habría que justificar por qué es valioso lo de que el voto de todas las personas sea idéntico o el valor de todas las personas sea el mismo. Porque, entre otras cosas, en las democracias modernas, las circunscripciones donde se escogen a los determinados candidatos que van luego a actuar como representantes, pues cuentan con decenas de miles o cientos de miles de personas, decenas de miles o centenares de miles de votantes. Entonces, realmente el voto de cada uno, de cada una de las personas, el valor de ese voto es equivalente prácticamente a cero. Es decir, si tenemos una circunscripción, esa circunscripción pues hay 100.000 votantes que van a determinar quién va a salir, pues pongamos que el voto tuyo vale pues de uno entre 100.000. Y uno entre 100.000 pues es 0,0, un montón de ceros y uno allí perdido, muerto de asco allí en una esquina. Básicamente el valor del voto no vale para nada. Esto es precisamente lo que explican
tanto la escuela de la public choice, cuando hablan de la ignorancia racional de los votantes. Es decir, como el voto vale tan poco, entonces sería irracional según ellos, una forma de hablar que luego habría que justificar, pero bueno, quiere decir que no tiene, es demasiado costoso informarse y saber mucho sobre los problemas políticos que van a afectar a la votación, porque tu voto va a valer exactamente lo mismo que el de alguien que no se haya informado. Entonces, a menos que tú tengas, que te guste mucho el tema o que consigas, sea un bien intrínseco la información política para ti y por eso ya consigues satisfacción de una utilidad, a menos que sea por ese motivo, por el motivo puro del voto, no tiene sentido informarse de las cuestiones políticas. Y eso es lo que conduce a que haya una tendencia a la irracionalidad política. También existen otros problemas, como Brian Kaplan desarrolló en su libro El mito del votante racional, en el que habla de la irracionalidad racional. Es decir, que no solo es racional no informarse, sino que además también es racional votar de una forma irracional, es decir, votar por emociones o por sentimientos o por intuiciones o por cosas así, o por, yo que sé, porque alguien no te cae mal el candidato porque no te gusta el bigote que lleva o cómo se viste o el acento que tiene. Como tú puedes permitirte este tipo de actuaciones en aquellas cosas que dependen exclusivamente de ti, tiene un coste mucho mayor. Es decir, si tú vas a comprar un coche y el coche pues cuesta, yo que sé, 20.000 euros o 15.000 euros o 5.000 euros o lo que sea que cueste el coche. Si basas tu decisión en cuestiones así tan emotivas o que pueden ser en determinado momento irracionales, pues el coste lo vas a recibir exclusivamente tú. Entonces, tú tienes incentivos a tomar aquella decisión que más satisfaga tus propios puntos de vista, y pues sabiendo que si quieres comprar un coche porque, no sé, porque era martes y en el horóscopo leíste que era buen día para comprar un coche, pues luego te confundes y te equivocas y te arrepientes, el coste lo llevas tú. Entonces tienes un incentivo a actuar con más precaución. Sin embargo, en las votaciones democráticas, como el coste va a ser difuso entre toda la población, tú no tienes ese incentivo. Por lo tanto, el hecho de que todo el voto, de que los votos sean iguales o todos los mismos tengamos el mismo valor adjudicado a nuestro voto, tiene estas consecuencias. Esas consecuencias no son positivas y por tanto no se justifica que la igualdad política en este sentido sea valiosa, porque si luego las decisiones que se adoptan como consecuencia del sistema establecido son decisiones negativas, parece ser que la igualdad política no sería muy valiosa. Por otro lado, incluso aunque la igualdad política fuese algo valioso, si se puede justificar que la igualdad política es algo muy valioso, tampoco se justificaría, por ejemplo, necesariamente la existencia ni de un Estado democrático o de otro tipo de Estado, porque uno podría afirmar, por ejemplo, que en determinadas situaciones de anarquía también existe la igualdad política, puesto que todo el mundo tiene la misma capacidad para influir en la toma de decisiones políticas, es decir, ninguna. Como no existe un ente, un monopolio jurídico de la fuerza que vaya a adoptar determinadas decisiones vinculantes para todos los miembros de un determinado territorio, pues todos están en situación de igualdad política en ese sentido. Por lo tanto, también la cuestión de la igualdad política, pues también hay bastantes consideraciones que la pueden poner en cuestión o que presenta dudas sobre el valor de la misma. Sí, porque además es curioso, tú al principio apuntabas que narrativamente queda muy bien por esto de que parece que casi nadie está oprimido, ¿no? Todos tenemos derecho a voto, todos tenemos capacidad de opinar, pero realmente, aunque tú tengas derecho a voto, todo lo que tú dijiste, además eso no se traduce en que dejes de estar oprimido, es casi una lotería, ¿no? Porque el partido que gane al final es una opresión por parte de la mayoría, pero si eres parte de esa mayoría que tuviste la suerte, ¿no? De que haya más gente que piensa como tú que como otros, pues saliste ganando. Pero si no, al final vas a ser oprimido igual durante 4 años, por más derecho o menos a voto. Queda bonito eso.
en la narrativa, pero que no se traduce realmente en nada. A Sí, sí, efectos sí. prácticos, Y en la mayoría de la población se traduce en estar jodido igual. y sin tener en cuenta además que también no solo el voto el que determina las decisiones políticas que se adoptan, sino que hay grupos de presión que tienen contactos con políticos y con burócratas, y no solo políticos, también tienen influencia en la toma de decisiones. Los burócratas tienen una gran influencia en la toma de decisiones. Veamos, por ejemplo, el Banco Central, los bancos centrales de los distintos países que no son escogidos y, sin embargo, tienen una influencia determinante en los asuntos económicos de sus respectivos países. Bueno, pues esos todos también tienen capacidad para toma de decisiones y, sin embargo, pues no les afecta lo de la igualdad política, y eso además es lo que decías tú. En todo caso sería lo de la dominación de la mayoría sobre una minoría. Además, Por lo tanto, perdona que te interrumpa, pero hablamos de mayoría y minoría y suena así como muy bonito, porque parece que de verdad es una mayoría, pero al final normalmente el partido que gobierna con una minoría de los votos reales, es decir, que al final son minorías distintas las que se quedan oprimidas, pero que en realidad son una mayoría en número respecto a la minoría que apoya al que acaba gobernando, quiero decir. sí, sí, pero claro, pero normalmente lo que se alude es a que, bueno, pues se hace mayorías se hace, pero como todos tenemos el valor de cada uno, del voto de cada uno es el mismo, pues entonces todos tenemos la misma oportunidad de que una determinada mayoría, una determinada coalición, una determinada resultado, pues sea el que tú prefieres. Entonces no hay ninguno que esté ningún votante tiene una situación de privilegio de inicio sobre todos los demás. Eso normalmente que dices tú se relaciona más bien con lo de que la justificación que se utiliza es la de que la democracia es el único sistema, a través normalmente del acuerdo mayoritario que tenemos, para resolver los desacuerdos entre las personas. Pero es el mejor sistema para resolver los desacuerdos entre las personas, pero eso evidentemente no es el caso, no solo porque se ve como, y sobre todo actualmente, muchas veces no se resuelven los desacuerdos, sino que se prolongan y se polarizan todavía más y se exacerban, sino que además hay otras formas que permiten la resolución de desacuerdos sin necesidad de acudir a la toma de decisiones mayoritaria. Y por eso también hay autores, hablabas tú de que era una lotería, bueno, pues hay determinados autores que dicen que incluso el sistema de elección por lotería, la lotocracia, pues que sería un sistema menos perjudicial o más favorable que para la adopción de decisiones acertadas que el sistema democrático, porque sería, dependiendo de cómo se articule, de distintos autores y lo articulan de distintas formas, pero diría que también se mantiene el principio de la igualdad política, porque todo el mundo tendría la misma posibilidad de salir en el sistema de lotería, de salir elegido, y además sería más difícil establecer que aquellos que salen elegidos sean influidos por los grupos de presión, porque sería más difícil saber quién iba a salir elegido por los grupos de presión. Entonces, incluso la idea de igualdad política que se suele utilizar como un argumento para justificar las decisiones democráticas, realmente también se podría decir que de la misma forma podrías justificar las decisiones adoptadas por lotería. O incluso también suele hablar, por ejemplo, de es que es equitativo. Pero hay un autor, por ejemplo, David Eslund, que hablaba de que si vamos a justificar la toma de decisiones porque el procedimiento sea equitativo, también podríamos tomar las decisiones lanzando una moneda al aire, porque ese es un procedimiento perfectamente equitativo y nadie tiene capacidad de influir sobre, siempre y cuando el lanzamiento sea un lanzamiento legítimo, no que sea como si fuesen mandados marcados o con una moneda marcada. Si fuese un lanzamiento legítimo, nadie tiene la posibilidad de influir sobre eso. Entonces sería también una forma de resolver adoptar decisiones que fuesen equitativas. Por lo tanto, estas justificaciones normalmente pues, son más bien, parece que intencionadas o que están dirigidas a justificar un determinado sistema político que a algunos parece más acertado, pero que hay muchas dudas y muchas cuestiones que ponen en cuestión la justificación, la fundamentación teórica de estas afirmaciones. Totalmente. Y bueno, tú hablabas antes tanto de la lucha de clases como
también del tema de la lotocracia y bueno, decir que si alguien no lo vio tenemos un par de programas especiales del Abismo de Helm hablando de estas cosas, así que los dejaré por aquí porque se habla más en extenso y si alguien no lo vio y le interesa, pues profundizamos en estos temas, pero ahora vamos a pasar al siguiente punto porque en este caso pues necesitamos agilizar un poco más, pero bueno, los dejaré por si alguien quiere verlos, si no los vio. Y después, la última forma de igualdad de la que estamos hablando, ¿no? Sería la igualdad material, que se expresa de distintas maneras. Así que también, haznos un pequeño resumen de qué podemos entender por igualdad material, Dani. Sí, bueno, generalmente se habla de igualdad en estos sentidos cuando se habla de los recursos de los que uno dispone. Es decir, si va a ser muy rico y muy pobre, si alguno, o sea, aquellos que son más ricos, tienen más cosas, pueden vivir mejor que otros, entonces se reclama la igualación de las posesiones materiales porque supuestamente la desigualdad es algo malo. A veces se habla también en otros términos, pero está relacionado también con la igualdad material, que es cuando se habla de la igualdad de oportunidades. Que todo el mundo tenga la oportunidad para desarrollar una determinada carrera, una determinada actividad, una determinada profesión. La igualdad de oportunidades a veces también puede estar relacionada con la igualdad jurídica, pero ahora nos vamos a centrar en lo relativo a la igualdad de oportunidades relacionado con lo de eso, que podamos conseguir, todos podamos acceder a determinadas por ejemplo, carreras, que eso nos proporciona después unos recursos adecuados. Entonces, la primera cuestión relacionada, o el primer problema que es relacionado con la idea esta de igualdad material, es la falta de justificación, que prácticamente todos o una gran mayoría de los teóricos políticos o filósofos o autores que hablan de la igualdad material como algo bueno, como algo deseable, no son capaces de explicar por qué. Simplemente lo dan por asumido, que la idea de que todos tengamos lo mismo, que tengamos los mismos recursos, es algo justificable desde el inicio. Es como si fuera algo de sentido común, sin embargo no lo es. Entonces, y requiere de una determinada justificación. Entonces, por ejemplo, hay un autor que se llama John Kex, que analiza las diferentes justificaciones teóricas de muchos de estos filósofos políticos y descubrió eso, que casi todos ellos dicen no solo reconocen que no son capaces de fundamentar la importancia de la igualdad, sino que creen que es imposible. Entonces lo consideran como si fuese como una especie de creencia básica o un lugar último del que no puedes fundamentar. Sin embargo, no parece que esto sea así. De la misma forma, la idea de desigualdad se le podría aplicar el mismo principio. Hay otros autores, por ejemplo, para justificar esto que acabo de decir. Por ejemplo, Rawls es uno de los teóricos políticos, si no el más importante, uno de los más importantes. Fue desde el último cuarto del siglo XX, que fue el más relevante. Escribió La teoría de la justicia en 1971 y luego escribió El liberalismo político en los años 90 y tuvo una gran influencia en los estudios sobre filosofía política y sobre la idea de igualdad. Y él habla de que una sociedad bien ordenada, una sociedad justa, sería una sociedad que cumpliría lo que él llama el principio de la diferencia. Y el principio de la diferencia establece que solo se permiten aquellas desigualdades que en última instancia vayan a favorecer a los menos favorecidos. Es decir, tú puedes permitir, por ejemplo, que existan determinadas diferencias de renta siempre que en última instancia los más pobres vayan a estar en una situación mejor que la que estarían en ausencia de ese permiso. No sé si me estoy explicando bien. Perfectamente. Es decir, vale, pues uno de los, bueno, tiene muchísimos problemas la teoría de Rawls, pero uno de los problemas que tiene es que él, para partir de esta situación, parte de considerar una sociedad en la que todos tuviesen igualdad de recursos. Y luego se ve si permitiendo determinadas diferencias, aquellos que son más pobres, pues están mejor o peor. Sin embargo, tampoco justifica por qué esa igualdad inicial es algo deseable, simplemente lo da por asumido. Entonces esto es problemático porque siempre se parte de algo que no son capaces de justificar. Uno de las justificaciones que suele utilizarse es lo que se conoce como el igualitarismo de la suerte. En inglés es el lack egalitarianism.
Entonces, los autores del igualitarismo de la suerte dicen que la igualdad esta es de recursos, es algo, una situación buena, una situación deseable, porque nadie merece los recursos con los que nace. Es decir, si tú naces en una familia que tiene más dinero, o si tú eres más inteligente o más alto, o si eres como yo extraordinariamente guapo y atractivo y carismático, pues entonces todo eso no lo mereciste. Entonces, al no merecerlo, eso es un problema, se considera un problema moral y entonces se pueden establecer determinadas medidas para eliminar esta desigualdad de nacimiento, lo que Rawls llama la lotería natural, y entonces mejorar las cosas. Pero esto tiene un problema muy importante, porque el problema es, normalmente se suele utilizar para justificar la redistribución de las rentas, es decir, redistribución de recursos materiales. No se suele llevar tan lejos como para pedir la redistribución de la belleza o la redistribución de la inteligencia, que no se sabe muy bien por qué, porque supuestamente también eso formaría parte de la desigualdad de la lotería natural. Pero bueno, incluso, aunque hablemos solo en términos de los recursos, en términos de si naciste en una familia con más dinero que otra y que no lo mereces únicamente por suerte. Bueno, y Rawls incluso habla también del esfuerzo, por ejemplo. Él dice que el esfuerzo, la capacidad de esforzarse es algo también que te toca por lotería natural. Y que entonces que tampoco tienes derecho a recibir ventajas de eso. Bueno, pero incluso aunque fuese cierto, tú no eres merecedor de esos atributos con los que naces. Hay algunos autores, por ejemplo, que dicen que tú tampoco no los mereces. Es decir, precisamente porque como no hiciste absolutamente nada, ni para merecerlos ni para no merecerlos, no se puede decir que haya que hacer absolutamente nada ni en un sentido ni en el otro, ni promoverlos ni reducirlos. Entonces, eso no está justificado. Además, hay otras cuestiones problemáticas que también dificultan este tipo de cuestiones sobre la igualdad. Como por ejemplo, normalmente cuando se habla de la igualdad, hay un problema muy serio que hay un autor le llamó el problema de la igualación hacia abajo. Es decir, si consideramos que la igualdad es algo intrínsecamente bueno, si es intrínsecamente bueno, entonces podemos considerar una situación en la que hay algunos que tienen una situación mejor en términos de recursos y otros una situación peor, ¿no? Pues este argumento plantea lo siguiente. Si imaginamos una catástrofe, una guerra, algo terrible, algo que haya que sea así violento y catastrófico, y esta situación reduce la cantidad de recursos de los que más tienen, de tal forma que los iguala con los que menos tienen, si consideramos la igualdad como un bien intrínseco, tendríamos que considerar esta catástrofe como algo positivo. Y eso parece que es algo suena como bastante absurdo, porque los que estaban peor no ganan absolutamente nada. Y lo único que pasa es que los que estaban mejor, pues están ahora tan como los que estaban mal. Entonces, una situación en la que absolutamente nadie gana y algunos pierden, ¿cómo se puede considerar positiva? Sin embargo, esto es lo que se deduciría si la igualdad fuese intrínsecamente buena. David Gordon, por ejemplo, hace un chiste criticando esta idea de la igualdad como algo intrínsecamente bueno, diciendo si hubiese un accidente de avión y todo el mundo muere en el accidente de avión, y entonces un filósofo igualitario, si pasease entre los restos del fuselaje, allí todo preocupado viendo la catástrofe, y el tío entonces a lo mejor se consolaría diciendo, bueno, por lo menos nadie sobrevivió, todo el mundo murió, menos mal, es una suerte, entonces no hubo desigualdades. Entonces esto es una cosa así que también es bastante criticable. Y otra, por último, sería que incluso que la idea de la igualación o de la igualdad parece que es intuitivamente poco plausible. Es decir, cuando los políticos o los teóricos hablan de que hay que igualar,
no lo hacen de una forma homogénea. O, por ejemplo, si realmente la desigualdad fuese mala, también habría que preocuparse, por ejemplo, de la desigualdad de los que están por encima de los que tienen mucho. Es decir, los que están por debajo de los muy ricos, pongamos, del 1%, pues aunque sean ricos, son menos ricos que los que tienen mucho. Sin embargo, a nadie le parece esa situación preocupante. Lo único que le parece preocupante es de los que tienen, generalmente, de los que tienen muy poco. Entonces hay un autor que se llama Harry Frankfurt que dice que esto demuestra que realmente la igualdad no es algo moralmente problemático. Lo que es problemático sería, en todo caso, que haya gente que no tenga lo suficiente para vivir o para tener una vida digna. Entonces se le llama a su posición filosófica el suficientarianismo, que sería distinto del igualitarismo, es decir, esa posición filosófica, si fuese justificable, eso también hay que justificarlo y tal, pero esa posición filosófica entonces diría que el problema moral no es la desigualdad, sino la pobreza. Y entonces, estos son algunos de los argumentos, por ejemplo, que ponen en cuestión la idea de la igualdad material como algo bueno, pero tenemos más. Si quieres, podemos hablar un poco más de ello, si quieres, después. Y bueno, es que a mí algunas de las cosas que comentaste me parecen increíbles, como lo de Rawls. O sea, es absolutamente, en mi opinión, una quimera. Quiero decir, habla de igualdad de recursos materiales cuando, primero, eso no se traduce en una igualdad de oportunidades. Y segundo, que una persona triunfe o no viene derivado solo de la igualdad de recursos, no. Además de que sería imposible de por sí misma, porque o hablas de un entorno muy cerrado o el hecho de que unas zonas, por geografía y demás, tengan unos recursos, unas propiedades tal que otras, es que sería absolutamente imposible que todos tuviéramos una verdadera igualdad de recursos materiales de partida. Entonces, en sí mismo es una quimera. Pero además eso, aunque fuese posible, no se traduciría tampoco en una igualdad de oportunidades, por lo que también mencionabas tú, a cosas como la inteligencia, la belleza, la voz. No, yo no tengo la voz de Adele, con lo cual da igual que tenga los mismos recursos de partida que Adele, que yo, si mi sueño es ser cantante, no lo voy a conseguir nunca, a no ser con el autotune, porque por mí, por mis cualidades, por mucho que me esfuerce y que ponga todos mis recursos materiales en ello, no lo voy a conseguir. Entonces, me parece en sí mismo todo una quimera tras otra, un absurdo tras otro, porque es como ir en sí misma contra lo más esencial del ser humano, ¿no? Que es esa diferencia. En vez de llamarla desigualdad, si quieres, le llamas las diferencias que hay entre nosotros. Entonces, es absurdo intentar decir que de por sí la igualdad es buena cuando es contraria a nosotros, cuando cosas tan fundamentales como la división del trabajo serían imposibles si lleváramos al extremo esa supuesta bienvenida igualdad, ¿no? Sería acabar con la propia especie, con la calidad de vida, sí, seríamos todos pobres, estaríamos todos igualmente en las cavernas, no sé, sacándonos los mocos, o poco más podríamos hacer, porque, quiero decir, la creatividad humana, la capacidad de diversificar, de traer tantas cosas, de que puedas tener a una Adele, a un Messi, a un Bastos, ¿no? Todas esas cosas pues vienen precisamente de esas diferencias, de esas desigualdades entre nosotros. Entonces ellos van concretando lo que les interesa. Igualdad de recursos naturales, porque parece como algo más sencillo o que se puede concretar mejor, pero también es otra quimera, o algo incluso más concreto, como la igualdad salarial, que todos los trabajos tuvieran el mismo, ¿no? el mismo salario. También sería absolutamente en contra del mercado y de la naturaleza humana, porque entonces sería un incentivo súper perverso, porque hay profesiones que requieren una inversión de tiempo y de recursos mucho más grandes que otras. ¿Qué incentivo le das tú a un cirujano que va a hacer operaciones de corazón para que esté muchísimos años de su vida dedicados a aprender esa profesión, si va a tener el mismo beneficio económico, la misma calidad de vida o las mismas posibilidades que, no sé, una persona que ha decidido, pues con todo mi respeto, que cada uno hace lo que quiere en la vida, no me refiero a eso, pero pues repartir en globo o yo que sé, estar en una tienda de ropa o en un bar, cosa que yo hice muchos años, pero me refiero que son profesiones muchísimo más genéricas, que no requieren una inversión del tiempo y de la especialización que requieren otras y que obviamente el mercado de manera natural sí las premia diferentes porque tienen un valor distinto, ¿no? Pervertir eso sería absolutamente también contra natura, no traería ningún beneficio nuevo a la sociedad, solo retrasaría cosas, ¿no? ¿No piensas? Sí, 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 muchas de esas cosas. Bueno, hago una precisión solo. Rawls no demanda o no considera que
Una sociedad buena fuese aquella que tuviese una completa igualdad de recursos materiales. Por eso lo dice que para hacer su elaboración filosófica plantea eso como una posición inicial y a partir de esa posición inicial luego desarrolla el principio de la diferencia que sí permite la existencia de desigualdades materiales siempre y cuando consiga que la situación de los de los más desfavorecidos mejore. Pero bueno, es Y verdad no, que parte de esa. no hablo ya solo de Rawls, digo, del punto que hace él a llevando al extremo todas esas ideas de igualdad, que lo que traería desde luego no sería nada positivo y que muchas de ellas son sencillamente una quimera absurda en lo que Sí, sí, sí. al ser Sí, humano. de lo que hablaste tú con lo de la cuestión de la igualdad salarial sería un ejemplo de los problemas del cálculo económico de los que habla Mises, que padecerían, por ejemplo, las economías socialistas. Es decir, si tú no sabes cuál es el valor que los consumidores le otorgan a los determinados bienes y servicios, en este caso también se incluirían los determinados diferentes tipos de trabajo, pues no puedes destinar los recursos de una forma que satisfaga a los consumidores. Estás ciego, no puedes calcular, entonces no sabrías cómo utilizar los recursos, si estás espilfarrando o no estás espilfarrando. Entonces precisamente no habría manera de dirigir los recursos de la forma más eficiente posible. Y eso ocurriría pues esa cuestión de los incentivos, evidentemente. Si tú vas a cobrar lo mismo pues por un trabajo que requiere una gran formación o que requiere una serie de habilidades excepcionales que otros a lo mejor no pueden tener, pues si todos van a cobrar lo mismo, evidentemente no hay incentivos para realizar ese tipo de actividades y es más fácil realizar otras que sean más sencillas. Porque tenemos que tener en cuenta que aquí no estamos hablando en cuestiones de tipo moral, evidentemente, todas las personas que se comportan de una forma razonable y en el trabajo en el que tengan, el trabajo sigue siendo, la dignidad no está en el trabajo ni está en el salario, la dignidad es de las personas, como cuando hablan de salario digno. El salario puede ser alto o bajo, pero no puede ser ni digno ni indigno. La dignidad es una característica de las personas, de cómo se comporten y cómo traten a los demás. Pero es verdad, eso tendría consecuencias muy negativas. Otra consecuencia negativa sería, por ejemplo, lo que apuntaba Nozick. Nozick decía que la idea esta de igualación y redistribución continua necesita del aparato coercitivo del Estado. Tú tienes que utilizar continuamente al Estado para volver a la situación inicial. Porque él imagina, por ejemplo, una situación en la que un grupo de personas así reducido, pues todos parten con la misma cantidad de dinero. Bueno, pues habrá algunos que vayan a ahorrar más, habrá otros que sean más espilfarradores, habrá algunos que lo gasten en algo que luego le consiga un retorno mayor y otros que simplemente lo gasten en consumir. Entonces, pasado un determinado tiempo, esa situación inicial de igualdad va a llevar a una situación de desigualdad. Entonces, tú siempre necesitarías, por mucho que digas que la situación inicial esa supuesta situación inicial es justa, para mantenerla necesitarías continuamente establecer la corrección del Estado redistribuyendo. Y además, si esa situación es justa y después los intercambios que realizan las personas que llevan a que se acabe con esa situación de igualdad, si ahí no hubo ningún tipo de crimen ni de vulneración de derechos, entonces la nueva situación de desigualdad sería también perfectamente justa. Entonces no sería justificable que el Estado metiese sus sucios zarpas ahí para hacer absolutamente nada. Exacto. Entonces también es... Perdona, pero digo que además eso se ve muy bien cuando, aun con la intervención del Estado, cuando el mercado es mínimamente flexible o libre, ¿no? Como hay muchas fortunas que se crean de gente que no tenía ningún tipo de recursos materiales cuando partió, ¿no? O al revés, fortunas muy grandes que duraron durante muchos años y que de repente las ha enganchado un irresponsable y se van vaciando y tú ves la lista Forbes de los más ricos y es algo que cambia constantemente porque no es que Sí. yo con unos recursos materiales me son dados y ya voy a ser rico para siempre, o si parto con pocos voy a ser pobre para siempre, no tiene nada que ver. No, porque si no los países pobres, sería imposible que apareciesen países ricos. Los países ricos parten de una situación igual de por todo el mundo partió históricamente de una situación de pobreza. Entonces tú necesitas determinadas cosas para salir, entre ellas la de ahorrar, acumular capital y luego invertirlo de una
se incremente la estructura de la producción y que produzcas más bienes y servicios. Ese es Claro, como es el proceso de creación de riqueza. Entonces, es verdad, tú puedes ver, por ejemplo, mis abuelos tenían menos recursos de los que tengo yo, vivían en una situación de mayor pobreza, sin embargo, tenían muchísima mayor, también tenían determinadas virtudes que a lo mejor yo tengo menos, precisamente porque estoy peor criado o tengo más vicios, porque ellos ahorraban y eran capaces de pensar para el futuro y de sacrificarse, y gracias precisamente a lo que hicieron ellos y muchos otros como ellos, pues fueron capaces de, Galicia fue incrementando poco a poco su riqueza, su nivel de vida. Y luego precisamente también puede pasar que si la gentuza como yo, pues de repente empezamos a viva la vida y no somos capaces de sacrificarnos y de ahorrar, por muy ricos que ahora seamos, esa situación va a ir en decadencia. Entonces sí. no es una cosa dada. Además me recuerdas porque antes hablabas de lo de la lotería natural, ¿no? Del tema, de como que no los recursos dados no los mereces porque tú no has hecho nada para ganarlos tú, ¿no, querido? Pero alguien detrás de ti sí. Pero hablabas, por ejemplo, de tus abuelos, ¿no? ¿Quién te, eh, o sea, quién te deslegitima a ti, a que esas personas que sí han trabajado por conseguir todos esos recursos decidan libremente dejártelos a ti en herencia? Si además es uno de los sentidos por los que probablemente han trabajado, porque te tienen a ti detrás, o sea, o porque tienen a alguien detrás a quien dejarles el sentido, uno de los sentidos de la familia, ¿no? De la herencia, del asentarse, de construir, porque vienen generaciones y tú quieres aportarles algo positivo. ¿Quién te puede decir a ti que eso es injusto? Por el amor de Dios. Es que me parece también otra quimera, otro algo increíble. Porque vale, tú no has hecho nada, claro que no, no has tenido tiempo, acabas de llegar al mundo, pero hay gente que ha trabajado toda su vida para ello y lo que dices tú también depende de lo responsable y irresponsable que seas tú con lo que te dejan, lo que va a pasar con eso, porque tampoco es algo fijo que no pueda deshacerse. Sí, sí, incluso además en la cuestión del merecimiento o no, hay otro filósofo, David Smith, que él dice que es verdad, tú puedes ser, imaginemos que es verdad que tú no mereciste los recursos con los que naces y que eso a lo mejor es moralmente problemático. Ya, yo creo evidentemente que no, por todo lo que dijimos antes, pero imaginemos que fuese así, que ese fuese el caso. Incluso así, eso no quiere decir que tú después, a través de tus acciones, puedas incluso llegar a merecer esos recursos. Por lo tanto, no se puede partir ya de la idea de que como no los mereciste hay que quitarte. Entonces, como por ejemplo, como la película esta, Salvar al Soldado Ryan, donde va un grupo allí de soldados a rescatar a otro y uno le dice, bueno, sí, no te lo mereces, pero le dice, para el futuro, para su vida, Ryan, merece esto, todo este sacrificio que se hizo. Entonces, incluso aunque fuese verdad, no es verdad, pero incluso aunque fuese verdad, tampoco eso justificaría de forma inequívoca la redistribución de los recursos, porque tú, dependiendo de las acciones que realices, puedes llegar a merecer aquello que en un principio no mereciste en primera instancia. Es un poco como si te dicen, bueno, en este caso no habrías ni suspendido el examen porque no tuviste tiempo a presentarte, pero supongamos, suspendes un examen y nunca más puedes volver a presentarte ahí, porque es un poco el caso también, ¿sabes? Es decir, te dicen, no has hecho esto, pues ya no lo puedes volver a hacer nunca, o sea, ya no tienes ese derecho y te lo quito yo, porque además serían otras personas las que deberían juzgarlo, es decir, las que tienen la propiedad sobre esos recursos de los que estamos hablando, no un tercero ajeno. Pero bueno, entonces es que a mí Sí, bueno, gran parte de estos problemas además también están relacionados con la idea de que muchos, tanto autores como políticos o, bueno, simpatizantes de este tipo de ideas consideran que los derechos de propiedad son como una convención, que no son un derecho de las personas. Thomas Nagel, por ejemplo, habla muchas veces de que los derechos individuales, o Rawls, por ejemplo, también hablan de la importancia, por eso se consideran autores liberales. Hablan de la importancia de los derechos individuales, del derecho a la libre expresión, el derecho de huelga, el derecho a cualquier tipo o derechos políticos o este tipo o de la libertad de prensa, pues de este tipo de cosas. Sin embargo, dentro de esa categoría de derechos individuales fundamentales no incluyen a la propiedad privada y consideran que la propiedad privada es meramente una cosa convencional y como es convencional, estatalmente podemos decidir qué cantidad de recursos se le puede quitar a la gente a través de impuestos. Y sin embargo, primero, desde el punto de vista libertario, consideramos que hay argumentos para ofrecer por qué
consideramos que esto es un derecho natural de las personas, pero además es que esa división es arbitraria porque tampoco explican por qué quitas ese derecho de los demás. Y de hecho hay autores que también consideran que incluso desde el punto de vista de Rawls, incluso desde el punto de vista de Nagel, uno podría justificar la existencia de derechos de propiedad como derechos naturales de las personas. Pero bueno, que una gran influencia lo de considerar eso, que la propiedad es como una cosa así artificial o que podemos modificar a nuestro antojo según los intereses que creamos, como debemos, hacia dónde creemos que debemos dirigir la sociedad. Y a mí otra cosa que me preocupa sobre el tema este que hablábamos también de la igualdad de oportunidades, ¿no? Relacionándolo con esto, es como muchas veces se aplica esta idea así, que parece buena y sana y sabes que solo es algo como positivo para ayudar a los que menos tienen y que no se malentienda. Yo personalmente, de manera individual, ¿sabes? Estoy súper a favor de cada uno, si quiere, que ayude. Yo estoy a favor de ayudar, pero es como enmascaran así la idea, pero luego la aplicación en realidad no ayudan a nadie, hacen todo lo contrario. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto en el tema de la educación. Hablan de la igualdad de oportunidades y lo aplican al sistema educativo, ¿no? Y una de las aplicaciones es todos los niños deben aprender lo mismo, entonces todos deben educarse bajo el mismo programa, bajo los mismos libros blancos así genéricos que quieran enseñar así a todos. Lo mismo porque eso lo traducen en igualdad de oportunidades, cuando en realidad yo lo que creo que es que están haciendo daño a todos los niños, porque todos los niños son diferentes, precisamente como no son iguales y tienen habilidades distintas, intereses distintos, etcétera. Tú cuando intentas meter a todos los niños en una categoría y decirles, si no sabes esto de matemáticas, esto de gramática, esto de literatura, eres tonto, no superas, no vales, no tal, creo que les estás haciendo muchísimo daño. Es decir, esa igualdad de oportunidades al final se traduce en intentar hacer niños, voy a poner así una metáfora un poco tal, pero como si fueran robots como los Borg, así las mente colmena de Star Trek o los otros, los Cyberman del Doctor Who. No, así, para que piensen todos igual, pero porque le beneficia al sistema político, no porque en realidad beneficia a ninguno de esos niños. Me pregunto qué hubiera sido de Mozart si lo obligas a estudiar hasta los 18 años ¿no? En el sistema formal educativo, sin que sus habilidades naturales se pudieran desarrollar en tiempo y forma y demás. Es decir, el sistema no se adapta a la creatividad de los niños. La frase esta que creo que era de Einstein, si juzgas a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, se pasará la vida creyendo que es un idiota, ¿no? Pues es como eso, meter a todos los niños en eso, hablando de algo como si fuera positivo para ellos en un primer momento, esa igualdad de oportunidades, cuando al revés, les roba las oportunidades a muchos de esos niños, a los que no encajan con ese modelo muy concreto de educación y aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, lo de esa forma de enseñar, con esa idea de los currículums y de los planes de estudio, tiene que ver también con la idea, evidentemente, están relacionadas toda esta idea de la igualdad en sentido matemático y con las ideas de la burocratización y de la estandarización. Se considera a los seres humanos así como una especie de átomos y entonces se establece el mismo sistema para todo el mundo independientemente de sus diversidades o de sus características, porque esto es muchísimo más fácil de organizar de esta forma a la sociedad, cuando consideras que todos son exactamente como una masa informe, como si fuesen un bloque. De la otra forma es mucho más líos, mucho más difíciles, mucho más caótico, espontáneo, diverso y distinto. Entonces, desde una forma, desde el punto de vista estatal, tiene un incentivo muy grande a producir este tipo de burocratización y estandarización y después se suele justificar con esas cosas que decías tú, esas apelaciones a la igualdad de oportunidades, que luego, bueno, el incentivo tampoco, además, que la idea de lo de listo, claro, que tú puedes hablar de una forma muy popular o sí, muy general. Uno puede ser, hay gente que es muy inteligente por las cosas y es imbécil para otras. Hay gente y otras que son en ese, y otros en viceversa, vamos, que las cosas para los que otros son muy listos, ellos no se les dan bien. Entonces, tú puedes encontrar siempre una cosa que se te dé bien y que es en la que puedes obtener, hacer cosas valiosas. Entonces, no es que todo el mundo tenga que exactamente llegar a la misma meta. Y yo no Además, digo, perdón. dime.
que yo no digo que no haya conocimientos, habilidades o tal que no sean necesarias aprender, bueno, como lo explica Rothbard en lo de educación libre y obligatoria, ¿no? O sea, hay educación formal que igual es necesario, pues como aprender a leer o como aprender a sumar, que bueno, que está bien y que es necesario para, o puede ser necesario para leer, por ejemplo, pues te ayuda mucho en la vida, ¿no? Y necesitas una educación formal para aprender a leer. Pero no significa lo que dices tú, que muchas habilidades no precisen de un currículum formal como el que hay, y de hecho todo lo contrario normalmente, porque la educación antes era de una forma muy distinta con lo del maestro y el aprendiz. A día de hoy hay muchísimas profesiones que no se aprenden en la práctica, solo con unas líneas así, ¿no? Y que está todo tan estandarizado y al no dar lugar a la competencia, no sabes qué sistemas o qué formas de educación son mejores porque no, no puedes ver los resultados al no dejar competir un abanico de posibilidades y tenerlo tú todo centralizado. Da igual que sea privada que pública, es decir, al final es educación formal del Estado y hace más mal que bien. Al final es una herramienta del Estado para tenernos a nosotros controlados, para que aceptemos según qué conocimiento como verídico, ¿no? Como lo de las ciencias sociales como fórmula de brujería, un poco. Yo creo que está así todo conectado, ¿no? El libro de, ¿cómo se llama? Andreski. Exacto. Que al final lo enmascaran todo en esta igualdad de oportunidades que queda bonito, pero que las consecuencias son tremendas y que al final, en último caso, puedes decir que le roban las oportunidades a muchísimos niños y deforma su educación y su proceso de aprendizaje y todo lo demás. Entonces, bueno, pues se le da totalmente la vuelta. Yo no veo... y hablabas tú también de los términos matemáticos, la propia palabra individuo, ¿no? Lo tenemos hablado. Sí, generalmente antes se utilizaba la palabra persona. Ahora también hay que entender que pues, el contexto es diferente. Yo utilizo la palabra individuo muchas veces, pero sí, filosóficamente realmente individuo es una palabra con orígenes oscuros porque se refiere eso, a la última parte indivisible de cualquier cosa, como si fuera una analogía con la idea de los átomos, que son la última parte, cuando se consideraba que los átomos eran la última parte indivisible de la materia. Entonces es una analogía entre la materia entendida en sentido así post-newtoniano y las personas, como si fuera la última unidad también, y como si fuesen idénticas o intercambiables unas con otras. Básicamente como lo considera, por ejemplo, Hobbes, considera todos los individuos prácticamente son idénticos, que no hay ninguno, que las diferencias entre ellos son irrelevantes. De ahí deduce luego la necesidad de que haya un Leviatán encargado de vigilarlos a todos y a traer la paz y a hacer cumplir la ley. Porque básicamente sí, en última instancia la idea de igualdad es una idea mal aplicada y que no se puede aplicar de una forma coherente a la idea de los seres humanos. Y cuando se aplica, pues siempre tiene estos problemas que estuvimos analizando hasta ahora. Yo creo que, bueno, que en resumen sería eso, y para ir acabando, ¿no? Que las aplicaciones en las distintas formas en las que lo hemos visto, tanto a nivel formal, o sea, jurídico, como político, como material, en sus muchas aplicaciones, desde luego es más una engañina, ¿no? Con un trasfondo, como siempre, político, con una intención de controlar a la población, a la masa, de dirigirlos hacia un punto que realmente en sí el discurso sea un discurso coherente o bueno incluso para las personas, para nosotros, ¿no? Y que al final la palabra desigualdad ha ido ganando de nuevo en este nuevo lenguaje una connotación muy negativa, pero que es algo, es eso, es la diferencia, es algo intrínseco a nosotros, que es algo que construye el mercado, la división del trabajo, ¿no? Que mejora nuestras vidas, que hace que pueda haber pues un cantante de ópera, un gran hacker y todo eso. Y todo eso se construye en base también a todas esas diferencias. Anularlas, ir en contra de ellas y tal. Primero, lo que tú decías, requiere siempre de un aparato coercitivo como el Estado, porque de forma natural no se podría dar de ninguna manera, y además que lo que hacen es favorecer a muy poquitos, como siempre, volvemos a la lucha de clases y damnificar a la gran mayoría de las personas. Así que nada, hasta aquí lo dejamos, ¿no? Por este jueves. Como siempre, daros las gracias a todos por habernos acompañado. Decidnos qué os parece a vosotros también, si creéis que de verdad bueno, sí, pensáis como nosotros o que la igualdad es buena aplicada a alguno de estos campos. Y nada, como siempre, deciros que nos ayuda mucho vuestra interacción, vuestros likes, que os suscribáis al canal y que os esperamos el sábado, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.